encontramos ya la vida, el hombre, la personalidad de Moisés. Desde Adán hasta Cristo no existió nadie en el Antiguo Testamento más grande que Moisés. Y él es uno de los pocos hombres y héroes o gigantes de la Biblia, del cual se narra su infancia hasta su muerte. Moisés resalta de todos los gigantes del Antiguo Testamento como un hombre de carácter, de fe, como el mediador del Antiguo Pacto, como profeta, como sacerdote y como rey. Todos los tratos que Dios llevó a cabo con Israel, absolutamente todos, los llevó mediante Moisés. La vida de Moisés nos presenta una serie de antítesis impactantes, como las siguientes. Moisés era hijo de esclavos, pero criado por una reina. Nació en un pesebre, pero vivió en un palacio. Nació pobre, pero heredó una fortuna. Fue líder de los ejércitos más grandes de Egipto, pero también fue pastor de ovejas. Fue educado en la corte real de Egipto, pero vivió en el desierto. Fue el más grande de todos los guerreros de Dios en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo era el más manso de todos los hombres. Tenía toda la sabiduría de Egipto, pero la fe de un niño. Fue educado para vivir en un palacio, pero pasó el resto de sus días vagando por un desierto. Fue tentado por los placeres del pecado, pero escogió la dureza de una vida disciplinada. Era lento para hablar, pero hablaba con Dios. Tenía una vara en su mano de pastor, pero le acompañaba el poder del Dios del cielo y de la tierra. Fue un fugitivo del faraón, pero un embajador del cielo. Fue el dador de la ley, pero el precursor de la gracia. Murió solo en el monte Moab, pero apareció con Cristo en Judea. Y finalmente nadie asistió a su funeral, pero Dios lo enterró. Qué cosas tan impactantes de la vida de Moisés, y de qué forma podemos encontrar en Moisés la grandeza con la sencillez, el poder con la mansedumbre, y todas estas antítesis nos muestran que la persona que estaba detrás de la vida de este hombre era el Dios de la Biblia. Cuando nosotros entramos al estudio del capítulo 2 del libro del Éxodo, nosotros encontramos en la antesala del capítulo 1 que el rey de Egipto estaba determinado para acabar con los nacimientos de todos los niños hebreos, por lo cual desarrolló una triple estrategia diabólica. La primera fue tratar de obligar a los israelitas a que fueran oprimidos con el trabajo duramente. Número 2, ordenó a las parteras infiltrarse entre las mujeres hebreas y tratar de impedir que nacieran los niños hebreos. Y número 3, finalmente, ordenó la destrucción total de todos los niños mediante todo su ejército y durante todo su pueblo. La última clase trató en que esto nos demuestra la triple estrategia de Satanás: opresión, infiltración, destrucción total. Pero fue durante este tiempo de persecución y de opresión y muerte cuando el gran libertador de Israel vino al mundo en el tiempo perfecto de Dios. La historia de Dios y la historia del Antiguo Testamento no hace más que demostrarnos lo siguiente. Si yo quisiera en esta noche dividir el Antiguo Testamento, lo podría hacer en 3 grandes secciones. Y la primera es la historia patriarcal, que se inicia con el nacimiento de Isaac. La segunda es la historia de la nación judía, que se inicia con el nacimiento de Moisés. Y la tercera es la historia de los reyes,
que se inicia con el nacimiento de Samuel. Y esto nos enseña que todas las grandes obras de Dios en la historia comienzan con el nacimiento de un niño. Todas las cosas que Dios ha logrado a través de toda nuestra historia han tenido un comienzo cuando un niño ha nacido. Moisés nació para libertar a su pueblo de la esclavitud, pero un niño mayor que Moisés nació aproximadamente 1300 años después para salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesús sufrió la esclavitud más grande que cualquier hombre pueda haber sufrido y llevó a cabo una liberación mucho más grande que la liberación del gran hombre de Dios, Moisés. Vamos a analizar en esta noche, para comenzar, el nacimiento de Moisés en los primeros 10 versículos del libro del Éxodo, capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Lo primero que vamos a observar en esta noche respecto al nacimiento de Moisés es sus padres. Los 2 padres de Moisés provenían de la tribu de Leví, la tribu que fue escogida por Dios más tarde para que a través de ella se iniciara el sacerdocio levítico o el orden levítico sacerdotal. Vean ustedes en Éxodo capítulo 6, versículo 20, los nombres de los padres de Moisés. Y dice en Éxodo 6:20: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces el papá de Moisés se llamaba Amram y la mamá se llamaba Jocabed. Ahora vean ustedes el libro de los Números, capítulo 26, y veamos algo acerca de los demás hermanos de Moisés. Dice Números 26, versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Entonces ya hemos descubierto que los papás de Moisés eran de la tribu de Leví los 2, se llamaba Amram y Jocabed, y Moisés tuvo 2 hermanos. Le tuvo a su hermano Aarón y tuvo a su hermana María, los cuales vamos a estudiar un poco más adelante. Algún día se levantaron y se rebelaron en contra de su propio hermano porque no querían reconocer el liderazgo que Dios le había otorgado. Ahora en el versículo del 2 al 4, la Biblia nos muestra el nacimiento de Moisés.
Y dice entonces que Jocabed concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La palabra hermoso, y particularmente aquí en Éxodo 2:2, se usa 2 veces más en todo el Antiguo Testamento. Y esta palabra hebrea significa bonito, pero fuera de lo común y corriente. O sea, realmente las otras 2 veces que se usa la palabra hermoso, significa que Moisés era un niño verdaderamente atractivo. O sea que de esos niños les llaman de talco menen, ¿verdad? Que están tan bonitos, tan rosados y güeritos así, bonitos, que están listos para un calendario. Así era Moisés, era un niño de calendario. Lo que nos habla que Moisés era un hombre muy bien parecido cuando él creció, fue atraído inmediatamente desde que era niño, y Dios lo hizo tan bonito desde que nació para darle gracia precisamente por la hija de Faraón, porque cuando el arca estaba siendo deslizada por el río Nilo, y cuando la muchacha hija Temertetis, así se llamaba la hija del Faraón, Temertetis, vio el arquilla y mandó a una criada a que la viera, al acercarse a ver al niño, lo vio tan bonito, así tan fuera de serie, que dijo: este niño yo quiero tenerlo para mi propia cobija, yo quiero alimentarlo y quiero educarlo aquí en la corte del Faraón. Ella sabía que era un niño hebreo, porque conocía el dictamen de su padre el Faraón, pero vuelvo a repetir, estaba tan bonito Moisés de niño, que esta mujer es atraída por la belleza física del niño y se conmueve su corazón, sus sentimientos, sus emociones. El Espíritu Santo trabaja en su corazón y Moisés no entra de una forma accidental a ser criado en Egipto. La providencia divina había destinado que esta fuera la forma en que Moisés comenzara a sobrevivir a la persecución del Faraón. Dice el versículo 3 que no podían ocultarle más tiempo. O sea, los soldados de todo el Faraón de Egipto andaban entrando en las casas, buscando casa por casa, etcétera, etcétera, para matar a todos los niños varones. Entonces ya tenía Moisés 3 meses de nacido, ya no podían ocultarle más tiempo. Y dice la Biblia en el versículo 3 que entonces tomó la mamá una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vemos entonces que esta arquilla que la madre de Moisés hace es de gran significancia. Ahorita voy a hablar de ella, pero lo que quiero ver ahorita es que los padres de Moisés actuaron por fe. ¿Qué acaso la mamá no fue irresponsabilidad de la mamá agarrar a un niño y echarlo ahí en el río Papagayo y a ver a dónde va a dar mi hijo? No. ¿Cómo sabemos de que la mamá, desde que lo puso en la arquilla y lo aventó al río, fue movida por la fe en Dios? Esto lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. La misma Biblia nos explica esta acción de los padres de Moisés. Y dice Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, la fe de los padres de Moisés se demostró en 2 áreas, y aquí la Biblia nos vuelve a manifestar que la fe sin obras es muerta. La fe de Moisés se manifiesta en primer lugar igual que la fe de las parteras. No tuvieron miedo del rey. No tuvieron miedo de las amenazas, no tuvieron miedo de la persecución, no tuvieron miedo de nada que pudiera hacerles creer que Dios era más grande que ese miedo que el faraón imponía a la gente. Y déjenme decirles que si la gente del faraón hubiera encontrado al niño con su madre, matan a la madre y matan al niño, porque había salido un decreto por toda la tierra de Egipto que cualquiera que viera un niño, ya lo vimos en el capítulo 1, tenían órdenes del faraón de asesinar a los niños. Entonces los padres de Moisés manifestaron un espíritu de valor, no un espíritu de cobardía ni de temor. Y en segundo lugar,
escúcheme muy bien, en segundo lugar, los padres de Moisés sacrificaron sus sentimientos y sus emociones confiando en Dios, lo mismo que hizo Abraham con Isaac. Yo recuerdo cuando comencé a leer ese pasaje que dice en el Nuevo Testamento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y dice todo mi corazón, no con la mitad de mi corazón, ni con el 90% de mi corazón, ni con el 99.9% de mi corazón, dice con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. La única forma en que un ser humano pueda amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma es cuando mis sentimientos y mis emociones son totalmente hacia Él, y cuando algún ser querido aquí abajo en la tierra no ocupa el lugar de Dios en mi corazón. ¿Cuál fue la última prueba de Abraham? Sacrifica a tu hijo. Mi hijo, Señor, mi único hijo. No, es posible, Señor. No, eso no. Sacrifica a tu hijo. ¿Qué tuvo que hacer Abraham con su corazón? Para poder ir al monte, preparar la leña, irse con el criado, cargar las mulas y llevarlo al lugar del sacrificio. Abraham todavía le dijo a Dios, mi hijo